Noches. Hoy es viernes de neurodiversidades, así le quise poner. Nada especial, nada mágico. Me llena mucho de alegría poder estar haciendo estos espacios, compartiendo mi experiencia, mi conocimiento alrededor. Hola Brenda, alrededor de este tema. Entonces, bueno, pues vamos. Aunque yo traigo una agenda, me encantaría que me pasara lo que pasó la otra vez. ¿Qué pasó la otra vez? Que de repente ahí se atiborraron de preguntas. Yo no seguí la estructura de la agenda, lo cual me dio gusto, perdón, y más bien me puse a responder cuestiones relacionadas con este tema, ¿no? Ahora sabemos que las neurodiversidades es un concepto no clínico, es más un concepto social que el concepto hace referencia a todas aquellas cosas que salen, digamos, de la norma, ¿no? Todas aquellas cosas que desbordan lo clínico, lo cotidiano, y cuando digo clínico me refiero principalmente a asuntos que tienen que ver con psicología, asuntos que tienen que ver con psiquiatría y básicamente eso, ¿no? Yo no soy doctor, yo no soy, bueno, a ver, soy doctor de grado, pero no soy doctor de medicina o de ciencias de la salud. No va por ahí, es más bien una conversación fenomenológica lo que quiero estar aquí compartiendo contigo el ratito que estés por acá. Y bueno, en la sesión pasada estuvimos hablando mucho sobre em, la doble excepcionalidad, altas capacidades, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que ahorita hay una, ¿cómo decirlo? Está viviendo algo interesante este trastorno porque se está intentando cambiar o modificar el nombre para intentar que tenga una apreciación un poquito más positiva, una apreciación un poquito más aceptada por las comunidades, porque la mera palabra trastorno de repente nos hace sentir un poco fuera de, digamos, de la comodidad esperada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros revisamos el DSM-5, que es la penúltima versión, la última es la de texto revisado, el TR. Si nosotros revisamos la penúltima, vamos a leer y vamos a observar que, de acuerdo con las psicopatologías, por ejemplo, todas aquellas cosas que salen de la norma o de lo normal se consideran desviaciones. Entonces, si las preferencias sexuales, sí, perdón, salen de la norma, eh, se puede considerar una desviación en términos muy, muy amplios, muy generales. Y bueno, la idea es ir socializando información alrededor de las neurodiversidades para justamente ir quitando estos estigmas, para justamente ir quitando esta información que de repente se nos pone rarita. Yo, por ejemplo, por supuesto, y lo comenté la vez pasada, em, yo soy una persona que tiene como condición más de una neurodiversidad. La vez pasada te platicaba sobre trastorno por déficit de atención, que fue el primer diagnóstico clínico o médico que he recibido. Y conforme pasó el tiempo, después recibí el diagnóstico de altas capacidades, ya de adulto. El primero fue en mi etapa preadolescente, el segundo ya fue en la etapa adulta y más reciente recibo el diagnóstico TLP, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad límite. Suena muy parecido, pero en algunos casos suena un poquito distinto. Déjame, es que me está saliendo. Estoy usando TikTok Live Studio y es una verdadera lata.
No tienes idea de la cantidad de cosas que le gusta que le esté picando constantemente. Porque, mira, me pidió que ahí modificara una cosita, la modifiqué, yo no vi gran cambio, espero que si tuviste ahí un cambio en la calidad de imagen, pues lo estés disfrutando. Pero, bueno, en fin. Entonces estaba platicando sobre todo esto, ¿no? Trastorno de la personalidad límite o trastorno o condición de desregulación emocional es una de las propuestas que se están pensando ahora para que no quede tan limitada, ¿no? Para que no suene tan, lo que te comentaba, ¿no? Así como tan frenada, tan cerrada, no sé cómo decirlo. Para mí, honestamente, no existe una cuestión en donde yo vea a la palabra trastorno como una adjetivización negativa, pero regreso a lo mismo, ¿no? Si yo te digo, yo soy un trastornado, pues clínicamente estaría en lo correcto. O yo estoy trastornado, clínicamente estaría en lo correcto, ¿no? Porque padezco dos, en este caso son tres condiciones que se juntan, que se mezclan, y cuando nos dice eso, ¿qué es lo que rápido, ¿no? Nos sale aquí? Pues la locura. Interesantemente, la locura es también un concepto social. La locura no está tipificada, no está taxonomizada, no está categorizada como tal en el, en el DSM-5, el TR, en el Catálogo Internacional de Enfermedades. Y eso pasa, Robert, me preguntas, con el trastorno espectro autista, lo están nombrando de manera diferente. Mira, el cambio fuerte que hubo gracias por tu pregunta, el cambio fuerte que hubo con el trastorno del espectro autista fue que, o de al menos el que yo tengo así como más referencia, fue que antes se le llamaba Asperger, ¿no? Y era un síndrome Asperger Syndrome, ¿no? El síndrome de Asperger. Y aquí el tema con el nombre o el cambio del nombre, es decir, Asperger se deja de utilizar como término, como concepto clínico y se mete en la canasta del TEA, trastorno del espectro autista, porque, y esto no tiene nada que ver con la parte clínica, tiene que ver con una cuestión de memoria histórica, que a mí me parece muy interesante el cómo se hace el cambio, no desde la operacionalización psiquiátrica, psicológica, sino desde la parte de memoria histórica, porque Asperger pues es el apellido del doctor, del médico, que cataloga, que tipifica, que crea la denominación del síndrome de Asperger, pero en tiempos recientes descubrimos, o bueno, se descubre que el señor Asperger tenía afiliación y fuertes actividades con el Partido Nacional Socialista de Alemania, los nazis. Entonces, por respeto a los millones de víctimas que se vieron afectados, etcétera, y no es por hacerlo menos, pero no quiero extender ahí en la historia, pero es lo que está pasando ahorita con el TEA, ¿no? Lo adecuado, digamos lo políticamente correcto, si le queremos decir así, sería todas aquellas cualidades del Asperger ya están adentro del trastorno del espectro autista, y otro cambio fuerte que está teniendo también digamos, la disciplina o los estudios del trastorno del espectro autista, perdón, el TEA, es que recientemente salió una tipificación o una taxonomía. Gracias Robert, espero haber resuelto ahí tu duda. Y recientemente sale una taxonomía porque la concepción con relación al TEA, el trastorno del espectro autista, quedaba como relativamente amplia. em, y había más bien como esta serie de indicadores o de variables que se iban ajustando con respecto a cada individuo. Por supuesto que se repiten, y lo que va cambiando ahí es como la frecuencia, la intensidad y la profundidad de el cómo ciertas o algunas cosas, estas variables,
se van repitiendo. Y lo más reciente que tenemos en el TEA es que hay se presentó un cuadrante, ¿no? Déjame lo busco, porque eso no lo tenía aquí a la mano. Y bueno, estoy haciendo referencia a que ocurrió el, digamos, como la parte de la presentación formal en el primer semestre de este año, es decir, apenas ahorita, ¿no? Entonces, en palabras muy simples, ahora se está hablando desde la parte formal sobre los tipos de TEA. Tradicionalmente, o lo que tenemos a la fecha, es que se mide en niveles y tenemos 3 niveles. Para sobresimplificar esta explicación, aquí el nivel 1 es una persona que presenta, perdón, sí, características, el cuadro de características del autismo, pero que es una persona que puede valerse por sí misma, que no necesita mayor apoyo en lo social, en lo relacional, en el aprendizaje, en sus diversas áreas sociales. Si lo pensamos de esta manera, un autista nivel 1 es una persona capaz de hacer una vida, entre comillas, normal, una vida relativamente normal, sin necesidad de apoyo o de asistencia de personas externas. El nivel 2 es todas aquellas personas autistas que son principalmente independientes, pero que para algunas otras cuestiones críticas necesitan apoyo, sobre todo, por ejemplo, en personas jóvenes cuando necesitan aprender. Ajá. Justamente, sí, lo que estás comentando, Robert, y no se me olvida lo que pusiste antes y ahorita lo abordo. Es justamente estos niveles por el grado o el tipo de apoyo que necesitan. Entonces, el nivel 2 tiene que ver con justamente personas que necesitan apoyo en lo social, en lo relacional, en lo educativo, en lo laboral y algo bien importante, que eso no me canso de repetirlo y de enfatizarlo, hay que recordar que los trastornos tienen que ver con condiciones, son cosas que pasan a lo largo de la vida de cualquier persona que tiene esa condición, a diferencia de una enfermedad, que una enfermedad puede ser adquirida y los síntomas desaparecen. Por ejemplo, la gripa, ¿no? La primera vez que nos dio gripa, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo se quedó el virus y ahí se queda latente y cuando volvemos a estar en contacto se reactiva y por eso decimos que nos vuelve a dar gripa. Es muy probable que a lo largo de nuestra vida nos dé gripa muchas veces y no, eh, digamos, no presente un riesgo fundamental. Al día de hoy hay gente que se muere de gripa en este planeta, por supuesto, pero principalmente la gente logra sobrevivir a eso. Entonces la enfermedad llega y se va, llega y se va. Y la condición tiene una cualidad muy distinta, que es algo que está presente a lo largo de todo el tiempo vital de la persona. Y entonces, como no es una enfermedad, no es algo que se pueda curar. Ese es algo que también hay que tener muy presente. Y voy a regresar, Robert, a tus comentarios que me dices sobre la preocupación de estas cifras en aumento. Y mira, ahí está pasando, bueno, a ver, voy a repetirlo como para dar contexto, ¿no? Sobre las cifras que van en aumento, sobre todo en el contexto escolar. Por supuesto, en el contexto escolar es donde principalmente se logra detectar o digamos, lo ideal sería en las primeras etapas de escolarización poder detectar y canalizar apropiadamente a las personas que tengan cualquier necesidad de aprendizaje, cualquier necesidad social, cualquier necesidad relacional, etcétera. Ahora, ¿por qué las cifras van en aumento? Y aquí son un poquito como estos trucos de la ciencia, trucos de la estadística, trucos de los datos o de las cifras, ¿no? A nivel global, se estima que de cada 100 personas, alrededor de 10 deben de presentar, a ver, no es que deban, podrían presentar algún tipo de neurodiversidad, no solo autismo, sino autismo y o TDA.
y o altas capacidades o una mezcla, etcétera, ¿no? Más los demás trastornos. Estas cifras han ido en aumento porque precisamente se han incorporado esquemas de evaluación desde lo institucional, y ahorita regreso con tus otros dos comentarios, Robert, porque están hilados, están relacionados. Los diagnósticos se han ido para arriba. ¿Por qué? Porque hay más personas formadas y entrenadas para abordar el tema de las neurodiversidades. Acuérdate, neurodiversidad es un concepto no clínico que tiene que ver con cualquier condición que una persona tiene versus o en comparación con una persona con un cerebro entre comillas normal, ¿no? Entonces en las escuelas va para arriba ese número. ¿Por qué? Porque también va para arriba la capacidad de análisis y la capacidad de diagnóstico de estas condiciones. Y esto, bueno, a ver, esto lo podemos hacer unas lecturas ahí como de distintas naturalezas. ¿Quiere decir que hay más personas con un diagnóstico? Sí, pero no necesariamente eso quiere decir que en el mundo haya cada vez más personas o autistas o con TDA o con trastorno límite, etcétera. Lo que la ciencia o la parte médica dice es que en efecto siempre hemos vivido y convivido con personas con alguna de estas condiciones o con una mezcla, solo que ahora, digamos, ahora me refiero a los últimos 40, 30 años, 20, y conforme vamos acercándonos a la fecha de hoy, pues el número ha ido subiendo, pero es por eso, ¿no? Estamos o tenemos mayor acceso. Es un poco, vamos a pensarlo de esta manera. Y no es una buena analogía, pero creo que ayuda como a entenderlo o a explicarlo. Cuando recién empezamos a enfermarnos por el virus o la enfermedad del SARS-CoV, bla, 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 de la COVID-19, pues era muy difícil evaluarnos, era muy difícil saber si lo teníamos o si era dengue o chikungunya o una gripa horrible o cualquier cosa que se le pareciera, ¿no? Una vez que ya tuvimos las pruebas diagnósticas para decir este es el virus de el SARS-CoV, bla, 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 y no es el virus del ta, 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 ya sabemos que corresponde a esta caja. Entonces, por eso los números van para arriba. Y es por eso, Robert, que sí es muy probable, bueno, lo que tú me comentas acá, ¿no? En tu siguiente ciclo escolar vas a tener 5 chicos con TEA grado 2, grado 3, grado 2 y 3 y dos más con TDAH. Ajá. Entonces, bueno, va a estar ahí interesantísimo ese reto. Sobre todo, bueno, es que a ver, a diferencia del TEA, el TDAH no maneja una escala o no lo ponen en estos niveles como tal. em, y puede haber, digamos, ahí la única diferencia es como digamos, si es hiperactividad corporal o hiperactividad física o una desatención severa. Esas son como las dos diferencias, ¿no? Puedes tener TDAH, puedes tener TDA sin la hiperactividad física, puedes tener déficit de atención moderado o puede tener déficit de atención severo, que eso va complicando. Pero a diferencia del autismo, no hay una escala tan específica o tan puntual como la del TEA. Entonces, bueno, pues ahí tienes un reto interesantísimo y quiero usar esa palabra porque tú y yo sabemos que en el siguiente ciclo escolar, que ya sabes que te van a llegar estos chicos, ¿no? Con neurodiversidades, pues vas a acabar cansadísimo y es muy difícil aprender de ellos, ajustarnos, sobre todo por lo que nos comentabas después, ¿no? En México, desafortunadamente, y sobre todo a nivel federal, no hay esquemas de capacitación tan buenos o esquemas integrativos tan buenos como lo podríamos hacer. Si nos comparamos, pues va a haber países que están peor y va a haber países que están mejor, ¿no? La cosa es, si hacemos como una autoevaluación, México tiene todas las capacidades, tiene el personal, ¿no? Tiene los recursos, etcétera, para implementar programas de capacitación, de concienciación, de integración real de todos aquellos alumnos, estudiantes, personas, etcétera, sin importar el nivel académico,
para que se integren, ¿no? De manera óptima, de manera lo más funcional posible a los esquemas de aprendizaje. Y la ventaja que tenemos hoy, pues es que hay muchos métodos, mucha parte didáctica para lograr hacer eso, pero coincido completamente contigo, en donde de repente se nos complica bastante el tema de decir, oye, pues a lo mejor no me capacitaron bien, o qué pasa si en un mismo salón, que es lo que están haciendo ahí, eh, ¿cómo hacemos, no? Para que si tenemos un grupo de 30 alumnos y de repente el 10%, que serían 3, presentan alguna neurodiversidad y a lo mejor dos de esos 3 es TEA nivel 2 que requieren atención como muy personalizada, y por otro lado que nos están quitando como el recurso, ¿no? Que están quitando, por ejemplo, a los profesores, profesoras sombra, etcétera. Pues ahí se nos puede complicar toda esta parte, y voy a hacer una pausa antes de que se me olvide responderte tu otro comentario. Hay un libro que yo acabo de tomar un curso de neuroeducación, y este libro, más que el libro, te voy a recomendar el autor. Nada más déjame lo identifico. A lo mejor esto es más rápido si me voy a Amazon. Ah, mira, acá está. Y el autor, bueno, este es un compilado de varios autores, pero mi recomendación, te voy a poner, bueno, déjame lo busco en Amazon para darte bien el, el- la referencia. Casi, casi, casi. Porque hay muy poco material en español. Si buscas libros o textos que tengan que ver con la palabra de neuromitos, te debe de salir, bueno, te deben de salir pocos libros, y al menos estos fueron los que un poco revisamos, o al menos fueron los que yo vi ahorita en el curso, como que más reciente. Dame un segundito porque no te quiero echar mentiras con el autor. Según yo era Álvaro, pero no estoy encontrando ahí. eh, ah, 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 ah. Y bueno, a ver, neuromitos. Neuromitos es una palabra mucho más compleja de lo que, o sea, suena así a lo mejor media rimbombante, pero los neuromitos tienen que ver con todo este sistema de creencias que creíamos que existían, alrededor de la educación y alrededor de procesos y alrededor de todo este rollo, y que al final no, en realidad, pues no son reales, ¿no? Déjame, te lo voy a poner acá. Mira, recomendación de libros, Neuromitos en Educación, de Ana, Ana Forés. Y te lo estoy poniendo ahí sin acentos, medio mal escrito y todo, pero fue porque lo escribí rápido, ¿no? Recomendación de libros. Si es que por algún motivo Live Studio no me deja usar acentos, no tengo idea de por qué. Entonces es una lata cuando quiero escribir en el chat con acentos, porque me tengo que ir al blog de notas y un relajo, ¿no? Mira, educación y neuromitos de Milena Moncada. Esos dos. Y te voy a pedir un favor, Robert, también mándame un mensaje, o sea, si quieres ahorita o después de que acabe el live, mándame un mensaje, y si quieres ponme así como, mándame libros, porque yo tengo algunos acá en PDF que a nosotros los profes nos resultan muy cómodos. Te los puedo compartir con todo gusto. No me acuerdo si el chat de TikTok nos deja hacer eso, y si no, buscamos la forma, ¿no? Eso no es ningún problema, ¿no? No, hombre, al contrario, al contrario, el chiste aquí es ayudarnos y apoyarnos y entender bien de cómo funciona todo esto, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues va viendo como este avance, por supuesto, digamos, la formación o el contexto más fuerte que yo tengo es justamente con los temas de educación, ¿no? De cómo
podemos hablar de neurodiversidades en el contexto educativo y todo este rollo, etcétera. Hola, Miss Bonilla, bienvenida. Em, pero bueno, esto no está limitado no está limitado a cuestiones educativas nada más, sino que también se pueden, porque muchas veces las cosas que se comparten tiene que ver, sí, con procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también con procesos formativos para la vida. Es decir, aquellas cosas que podemos aprender que nos van a ser útiles independientemente si estamos dentro o fuera del aula, dentro o fuera del trabajo, dentro o fuera del sistema de familia, etcétera. Porque, regreso a lo que platicaba antes, aquí una de las cuestiones fundamentales es precisamente el tema de encontrarle una utilidad o una practicidad a toda la información que vamos teniendo acerca de estas neurodiversidades, porque el apoyo importante o el apoyo fuerte que se va teniendo tiene que ver con habilidades sociales, habilidades de aprendizaje, y aprendizaje tiene que ver, a ver, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? La diferencia es si lo hacemos de manera formal o de manera informal. Formal a través de una estructura, a través de una academia, a través de una institución, teniendo un mediador, teniendo un profesor, etcétera, ¿no? Y de manera informal, básicamente es todo el resto de cosas que estamos aprendiendo, donde no necesariamente estamos recibiendo una instrucción clara y precisa como lo haríamos en un salón de clases. Pienso a lo mejor en cuando aprendimos a andar en bici, cuando aprendimos a patinar. Es altamente probable que no hayamos recibido una capacitación teórica y luego una capacitación práctica. Es muy probable que simplemente hayamos salido a la calle y el vecino que tenía bici nos dijo, órale, lánzate y a ver cómo aprendes, ¿no? O papá o mamá que nos apoyaron por ahí. Son como estos caminos, o en las generaciones anteriores, ¿no? Como estos estereotipos de que los papás lanzaban hacia los niños a las albercas y pues enséñate a nadar como puedas, ¿no? Entonces, bueno, por eso repito que no solo está limitado a los entornos educativos, perdón, sino que eh, hay gran utilidad, eh, digamos, alrededor de todo esto, ¿no? Y mira, Robert, para no equivocarme, es que ya encontré acá el libro, el autor, creo que este es el autor así como el más reconocido, te lo voy a escribir acá, se llama Francisco Mora, autor más reconocido en neuroeducación, Francisco Mora. Ahí está. Acuérdate, no pongo acentos porque tengo que copiar y pegar y hacer un relajo, pero bueno, ahí queda. Sí, este señor español, hasta donde recuerdo, creo que es español, es como una de las voces líderes en torno al tema, ¿no? Y vale mucho la pena. Y aquí, mira, lo voy a decir así como con mucha honestidad. Aquí yo creo que vale mucho la pena aprenderlo, seamos o no docentes, profesores, seamos o no padres o madres, porque al final estamos en contacto o en convivencia, sí o sí, con alguna persona con alguna neurodiversidad diagnóstica o no diagnóstica. Es decir, una persona que ya pasó por un proceso del diagnóstico clínico y ya lo sabe, y una persona que no ha pasado por el diagnóstico clínico no lo sabe, pero lo vive y lo experimenta. Ojalá, a mí me encantaría que así fuera, que hasta que no tengas un diagnóstico no te da eso, pero con ninguna condición, con ningún síntoma o alguna enfermedad pasa eso, ¿no? Es decir, voy a extrapolar este caso. No quiere decir que si tú tienes absolutamente todos los síntomas de gripa, no te vaya a dar gripa o no vayas a tener gripa hasta que el doctor te dice que tienes gripa. Aunque el doctor no te diga, la gripa te va a dar, ¿no? Entonces acá, ahí estaba hablando de una enfermedad y aquí estoy hablando de condiciones, pues las condiciones tienen que ver justamente con estas cosas que la persona va viviendo, va experimentando, va pasando a lo largo de su vida, y es una condición vital, es una condición que ocurre a lo largo de la vida de las personas. Por lo tanto, no hay como esta cura. Hay una,
digamos, se puede abordar desde la perspectiva terapéutica. Por supuesto que se puede abordar desde la perspectiva médica o clínica a través de medicamentos como tal, pero que una persona con trastorno espectro autista, trastorno déficit de atención, trastorno límite de la persona, trastorno, etcétera, 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 pueda mejorar su calidad o su condición de vida sabiendo que tiene X y Z cosa o una combinación. Y algunos medicamentos regulan el sistema nervioso, que básicamente pues es eso, ¿no? Es otra forma en que como yo lo explico, sobre todo con mis alumnos jóvenes, ¿no? De preparatoria, de bachillerato, es que es como si el cableado de la computadora de repente estuviera un poco distinto al cableado estándar. Y distinto puede ser mejor o peor, ¿no? A lo mejor ese cableado distinto, el que armó la computadora, en vez de ponerle 8 gigabytes de RAM, pues le puso 16 porque se equivocó, tiene más RAM, ¿no? Este, y tiene estos 16, pero de repente, en vez de ponerle un disco de estado sólido, le puso un disco duro y el disco duro es más lento, pero tiene, o sea, es una combinación ahí. O la tarjeta madre, etcétera, haciendo como esta analogía o esta metáfora con un dispositivo, ¿no? Me gusta usar esa metáfora del dispositivo porque a mis alumnos he visto que se les facilita comprender la idea de la analogía del cerebro con la máquina, cerebro con la computadora. Entonces, bueno, por ahí va, ¿no? Este, mm, y bueno, pues ahí hay un chorro de información alrededor de todo esto, eh, mm, que tiene que ver, repito, con cuestiones de aprendizaje, que tiene que ver con cuestiones en el aula. Y me gustaría, ahorita que vayamos avanzando, me gustaría también ir teniendo como pequeñas lecturas, pequeñas ideas sobre algunas cosas que yo tenía aquí como anotadas. Es como un borrador ahí, como un draft, que eso también me sirve como guía para ir respondiendo algunas preguntas, etcétera. Y ahorita me gustaría leer un fragmento pequeño que tiene que ver con neuromitos en la educación, justamente, ¿no? Ahora, ¿por qué antes no escuchábamos hablar de neuromitos? Porque neuromitos esa palabra está fuertemente vinculada a la neurología. Y la neurología antes, y me refiero no mucho, o sea, no mucho antes, hace unos 2 décadas, estaba muy, muy limitada a cuestiones muy médicas, muy clínicas. Entonces la tecnología empieza a ser más barata, hay más personas que están formadas o capacitadas para hacer evaluaciones, investigaciones, diagnósticos, etcétera. Y por eso se roba, ¿no? Como este prefijo, ¿no? De neuro, los mitos, porque viene de por allá. Es un poco como lo que hemos escuchado, ¿no? Programación neurolingüística o ciencia del neuromarketing. Bueno, porque antes era marketing y no había un análisis o un estudio conductual o de comportamiento, conducta y comportamiento de las personas, porque no había esa tecnología, ¿no? Entonces, si estamos hablando de neuromitos y educación, cuando estudiamos el aprendizaje, pues lo hacemos a menudo en busca de respuestas, como por ejemplo, saber cuál es esta esencia, ¿no? Cómo está conformado. Sin embargo, son mucho más importantes las preguntas, pues son estas las que nos abren la mente, las que nos hacen buscar, reflexionar, intuir, analizar e ir más allá del lugar en el que estamos. Y esto es justamente lo que queremos hacer en el libro. Yo te estoy, acuérdate, leyendo un fragmento del libro de Neuromitos y Educación, ¿no? Y dice, uno de los propósitos fundamentales del libro es cuestionar las creencias sobre el cómo se aprende con la finalidad de hacer una mejora en la actitud crítica y en el diálogo, para que esto desplace finalmente aquellos hábitos mentales que serían estos mitos que nos conducen a una conformidad autocomplaciente y haciendo todo esto, pues que nos permita o que nos lleve a buscar y a investigar nuevas cosas.
eh, por- porque lo que hoy es cierto, quizá demostremos que mañana no lo es. Si algo nos enseña el conocimiento científico es que el porvenir siempre es mayor y tiene más posibilidades de lo que estábamos pensando o imaginando. Y claro, esto tiene mucho sentido en la parte del pensamiento científico, pues tiene mucho sentido esta frase, esta afirmación, porque la ciencia, a pesar de que de repente nos dicen así como que la ciencia es así como el máximo estándar, etcétera, la misma ciencia o la misma definición, la epistemología de la ciencia, etcétera, pues te dice que no hay que confiar mucho en la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia va cambiando, va mutando, lo que hoy se configura como una, entre comillas, verdad o entre comillas, realidad, pues mañana, pasado mañana, en 100 años, estas ideas, etcétera, es muy probable que caduquen o que se vean modificadas por nuevos descubrimientos, nuevos métodos, etcétera. Por eso aquí dice o habla sobre este porvenir del conocimiento científico. La finalidad de este libro es poner de manifiesto todo lo anterior. En este sentido, es una invitación a seguir haciéndonos preguntas, a acercarnos a los nuevos avances de una ciencia cognitiva como la neurociencia, a tener avances y de ese modo mejorar la práctica educativa. Específicamente, ahí está hablando sobre eso y este es un pequeñísimo párrafo que leí del libro que se llama Neuromitos en Educación, creo que ahí sí lo puse en el chat, en los primeros, ándale, ahí está Ana Forés, eh, a lo mejor es catalana ella por el apellido, bueno, y el Ana con doble N, Ana Forés y otros autores, ¿no? Entonces ahí nos van poniendo información extensa, interesante. Este libro ya tiene 10 años de haberse publicado. Eh, y bueno, ahorita estoy viendo un poquito el índice para ver cómo por dónde un poco puedo entrar. A mí de las cosas que más me llaman la atención es, por ejemplo, este tema de los hemisferios, ¿no? Del aprendizaje y cómo repartimos la carga cognitiva y los aprendizajes, etcétera, con respecto a nuestros hemisferios cerebrales. Y ahora hay como otra teoría, otra propuesta que la verdad no ha sido como no está muy afianzada en términos generales en la comunidad, sobre que pues sí se dividen, ¿no? Estos hemisferios, pero que no necesariamente se limitan a nada más algunos estilos de aprendizaje. Entonces mira, está interesante porque aquí empieza dándonos un poco de contexto histórico sobre esto de los dos hemisferios, entre comillas, las dos mentes, y por lo tanto, la autora Ana Forés nos hace esta pregunta. Si hay dos hemisferios y hay dos mentes, entonces hay dos estilos de aprendizaje. Bueno, y nos hace un recorrido histórico que eso siempre se agradece, tener ahí como en la parte de la introducción, el contexto, ¿no? Y ella nos dice que en la década de 1960 los neurocirujanos utilizaron técnicas de escisión cerebral en los pacientes humanos, o sea, en las personas, que ya habían sido usadas con éxito en animales. Ahora, estas técnicas de escisión o de corte, bueno, aquí la vez pasada que hablaba de esto, tocaba el tema de la cirugía de la lobotomía, que la lobotomía afortunadamente tuvo mucha popularidad, entre comillas, y a la vez duró muy poco tiempo, porque era un procedimiento invasivo, no reversible y que o sea, le fregaba la vida a las personas. Una de las razones por las cuales la lobotomía la frenaron, no la frenaron así como en seco de la noche a la mañana, pero la frenaron fue porque una, una integrante de la familia Kennedy de Estados Unidos, pues la familia Kennedy en Estados Unidos ha sido siempre así como muy de renombre, etcétera. Bueno, pues una de las chicas, de las hermanas del que llegó a ser después presidente y luego senador, el otro hermano, etcétera, le ejecutaron, le hicieron una lobotomía, le hicieron este proceso de, pues sí, quirúrgico no reversible y pues la dejaron peor. Porque o sea, literalmente era meterles así como una lanceta, como un picahielos
por la cavidad del ojo y hacían como este movimiento adentro y les cortaba parte del lóbulo frontal y los dejaba con muy pocas habilidades reactivas, muy pocas habilidades sociales, es decir, se veían como más quietos, más tranquilos, sonreían de manera más frecuente, por eso creían que era algo positivo para los pacientes, pero pues se dieron cuenta, gracias al tiempo y gracias a la ciencia, se dieron cuenta muy rápido pues, de que ese rollo no iba para nada por ahí, ¿no? Déjame, sigo leyendo y acá decía, bueno, estamos hablando de estos tratamientos, ¿no? Para aliviar los síntomas de la epilepsia, se seccionaba parte del cuerpo calloso de los pacientes y haces de fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios y que permiten un tránsito continuo de información entre ellos. Y ahí vienen los nombres de tal y tal persona. Realizaron una serie de experimentos que suministraron información relevante sobre el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, al primer paciente al que se le practicó la llamada callostomía, esto es otro procedimiento, se le mostró una imagen que procesaría únicamente el hemisferio derecho. Es decir, en el campo visual izquierdo, pues ya se sabía que cada hemisferio conecta la información con el lado contrario o lado cruzado del cuerpo. Y le preguntaron, después de hacerle eso, si era capaz de ver algo. Luego dice, la respuesta del paciente, quien manifestó no ver nada, colmó positivamente las expectativas de los investigadores. Respondió esto porque al no poder transmitir la información mediante el cuerpo calloso del hemisferio derecho, que veía la imagen al izquierdo, que es encargado del habla, no podía describir verbalmente la respuesta. Entonces fue un experimento pues fallido, ¿no? Ellos pensaban que no veía después de haber hecho la callostomía, pero en realidad lo que no podía era verbalizar lo que él estaba pensando en ese momento. Y luego dice, en otro experimento con otro paciente se mostró al paciente, la imagen de una bicicleta que procesaría únicamente su hemisferio derecho. Es decir, con su ojo izquierdo vería solo su ojo izquierdo sería el que vería la bicicleta. Entonces a este paciente le muestran la imagen de la bicicleta y le preguntaron si había visto algo. Y luego dice, aunque respondía de forma negativa, su mano izquierda era capaz de dibujar una bicicleta. Está raro ahí. O sea, como que integran otra variable que se pone como todavía más rara, ¿no? Otro paciente mostraba que con la mano izquierda podía reconstruir un puzzle, ay, se me fue, rompecabezas de colores que había visualizado su hemisferio derecho, mientras que no podía hacerlo con su mano derecha cuando se mostraban las piezas de colores, únicamente a su hemisferio izquierdo. Y luego nos cuenta, de hecho, un paciente llegó a sentarse sobre su mano izquierda para evitar que ésta interviniera en la resolución del problema, pues con ella podía copiar imágenes tridimensionales, mientras que su mano derecha, es decir, con la que escribía, no podía siquiera dibujar un cubo. Entonces, bueno, ahí tenemos estos antecedentes terribles, ¿no? Rarísimos de cómo fue empezando todo este rollo. ¿Y qué más nos dice? Ana Forés nos va platicando y nos dice, la gran cantidad de experimentos realizados con estos pacientes revelaron que en estas condiciones especiales, en la que los hemisferios trabajan de forma independiente, el hemisferio derecho es el creador, el holístico y superior de las habilidades espaciales y visuales, mientras que el hemisferio izquierdo es el analítico, especializado en el lenguaje o en la lógica. Y bueno, hay que recordar que este tema de los experimentos, o sea, medio nos guste, medio no, em, muchas veces las propias personas funcionaron como conejillos de indias, sobre todo cuando no estaban reguladas, ¿no? O regulados estos experimentos. Em, la regulación nos puede sorprender o no nos puede sorprender, pero digamos, hoy día la regulación sigue siendo relativamente laxa. Lo que ahora se hace es que las personas o los sujetos de investigación muchas veces ya entran de manera voluntaria a los experimentos de laboratorio, les dan una lana y ahí participan y antes eran
digamos, pacientes internos de algún centro médico, de algún psiquiátrico, donde no necesariamente les pedían su autorización. A lo mejor le decían a la familia, oye, pues mándanos o préstanos allá a tu paciente y vamos a ver si funciona. Si funcionó, pues qué bueno, y si no, pues a ver cómo le va, pero si funciona le podemos ofrecer mejores expectativas o esperanza de vida. Bueno, mira, sigo leyendo y dice, esta lateralización hemisférica fue conformada en otro tipo de experimentos practicados en personas normales, a quienes se inyectaba un anestésico, el amital sódico, en la arteria carótida. Cuando se inyectaba en la carótida izquierda, se anulaban temporalmente las funciones del hemisferio izquierdo, es decir, ya no era tan invasivo. O es lo que quiero entender, ¿no? Y dice, igual ocurría en la derecha. De esta forma se comprobó que los diestros, al escribir, al igual que parte de los zurdos, utilizaban el hemisferio izquierdo en las operaciones lingüísticas. Utilizaban el hemisferio izquierdo en las operaciones lingüísticas y más reciente con las técnicas modernas de visualización cerebral se ha vuelto a confirmar esta especialización cerebral, aunque no se conocen cuáles son exactamente estas causas. Y nos menciona que algunos autores creen que podría estar relacionado con el hecho de que las fibras nerviosas en cada uno de los hemisferios son más cortas que las del cuerpo calloso, con los que el retraso temporal asociado con la comunicación entre hemisferios podría limitar su cooperación y promover el desarrollo de la especialización de los hemisferios cerebrales. Entonces ahí es más o menos como estos antecedentes de cómo descubrimos esta interconectividad cerebral. Primero cortando, ya después poniéndole como una especie de anestésico a un lado o al otro del cuerpo, y nos vamos dando cuenta de las distintas interconexiones, ¿no? De estas partes del cerebro, de donde se van organizando algunas funciones. Por ejemplo, la memoria del trabajo. La memoria del trabajo sería el equivalente. Vamos a pensarlo de esta forma. La memoria del trabajo no tiene que ver ni con la memoria ni de corto ni de largo plazo. Es una memoria que nosotros utilizamos al momento de estar ejecutando actividades. Y aquí vuelvo a hacer la metáfora, la analogía con la máquina, con una computadora, ¿no? La memoria RAM, Random Access Memory, tiene que ver con el almacenaje de información de cosas que estamos utilizando en ese momento, y ahorita ya tiene que ver con cosas que la máquina intuye o prevé que vamos a utilizar de acuerdo con nuestros hábitos y con, digamos, con nuestros patrones de trabajo, ¿no? La memoria a largo plazo, que es otra, esa ya no ocurre en la corteza frontal, esa ocurre en el hipocampo y en otras regiones corticales. La toma de decisiones dice que ocurre en la corteza orbifrontal, la gestión emocional en el sistema límbico y en las áreas frontales asociadas, es decir, también en la parte de la corteza y del lóbulo frontal. Por eso, por ejemplo, la gestión emocional se ve muy desregulada en personas muy jóvenes, es decir, de los 0 a los 6 7 años. Hay mucha desregulación, perdón, de la gestión emocional, porque apenas se está madurando eso. Digamos, la parte física del cuerpo apenas está madurando, entonces no puede haber una correcta o apropiada gestión emocional si no hay un sistema regulador y si el órgano que se encarga de hacerlo no está propiamente desarrollado. Otra cosa que cuando se lo platico a mis alumnos les sorprende mucho es que nuestro cerebro termina de madurar aproximadamente a los 25 años biológicos, es decir, cuando una persona tiene más o menos 25 años. No es una varita mágica que al momento que alguien cumple 25, prim, y el cerebro deja de madurar. No, por eso es un aproximado. Puede ser de manera acelerada cuando, sobre todo en personas que crecen bajo escenarios de trauma, ¿no? Escenarios complejos
traumas, guerras, migraciones dolorosas, etcétera. Em, o puede ser más lento cuando las personas o los individuos no han requerido utilizar en gran medida las capacidades o las potenciales o las potencialidades que su cerebro les está ofreciendo. Es decir, si lo tenemos ahí medio dormido, madura un poquito más lento. Y por otro lado, si nos han ocurrido cosas muy feas, muy fuertes a lo largo de la vida, esta parte de la gestión emocional, la madurez es más rápida. Esto tampoco es, digamos, es no normativo. Este, puede ocurrir en casos inversos, donde una persona esté como mucho más tranquila, relajada, etcétera, y tenga una madurez temprana, una madurez amplia con respecto a su edad, pero bueno, nada más hay que considerar eso. Sigo leyendo. Y acá nos dice, secuenciación de la representación simbólica. Esa se da a través del lóbulo temporal. La secuenciación de la representación simbólica nos permite, ese es algo como muy particular, muy específico, pero esta función nos permite básicamente hacer una codificación y descodificación del mundo que nos rodea. Ajá. ¿Por qué lo menciono así como tan cuidado o con ese detalle? Dame un segundito. eh, Porque es cuando aprendemos a ordenar, estructurar, organizar, darle significado a los símbolos. No me voy a meter ahí en temas ni de semiótica o bueno, de lingüística, etcétera, pero ay, es que ya me agarraron los bostezos. Pero bueno, desde una perspectiva como muy purista, muy poco teórica, nosotros como seres vivientes, seres vivos, estamos configurados para ser unas maquinitas que todo el tiempo estamos haciendo codificación y descodificación de signos, símbolos y muchas otras cuestiones que nos permiten hacer el enlace y el intercambio de información con, entre comillas, el mundo real, entre comillas, el mundo que está allá afuera. Entonces, la secuenciación de la representación simbólica, estamos hablando, esta secuencia, estos pasos, que es un concepto que principalmente usamos mucho en educación, en psicología cognitiva, y lo que te mencionaba hace rato, en lingüística, en semiótica, para hacer una descripción. O sea, una descripción tiene que ver con aportar información de lo que está ocurriendo, acerca del proceso de ordenar, organizar y estructurar símbolos. Y los símbolos pues pueden ser letras, números, signos, imágenes, gestos, es decir, la gesticulación, la parte de la representación emocional con nuestras caras, con nuestro cuerpo, etcétera. Y todo esto de acuerdo con reglas y sistemas convencionales que nosotros hemos, Betty, hola, con estas reglas o con nuestros sistemas simbólicos que nosotros hemos adquirido. Desde la perspectiva genética, y no me voy a meter ahí a ciencias de la salud, sino más bien como genética y hacia la lingüística. Bienvenida Betty, hola, hola. Ay, me quedé a medias contestándote el mensaje, perdón, es que andaba en la calle y se me fue, pero al rato te cuento bien el chisme. Entonces, bueno, a ver, los genetistas y sobre todo los pediatras, etcétera, te van a decir que ya venimos con una preconfiguración embebida, estandarizada, para poder resolver necesidades prontas, necesidades inmediatas. Evidencia de eso es lo que básicamente hace cualquier recién nacido, o lo ideal, ¿no? Lo ideal que cualquier recién nacido debería de hacer es llorar, ¿no? Y el llanto no es, digamos, ese llanto del recién nacido que está en una casa, que está en una cama, que está en un hospital, que está en un lecho, donde sea que nazca una persona en 2025.
Ese llanto le permite liberar las vías aéreas, ¿no? Sacar flema, sacar, digamos, algo que le obstruya la respiración, no es tanto así para aturdirnos con ese llanto, y para jalar rápido oxígeno. Acuérdate que todo el oxígeno, los nutrientes, los estuvo adquiriendo a través del cordón. Cuando el cordón se corta, pues ya entonces se vuelve un organismo autónomo y tiene que em, implementar estos procesos que Maturana le llama autopoiesis, es decir, estos procesos de autoconservación. Entonces el llanto es para eso, y por eso los doctores lo usan como un, eh, digamos, un milestone, una forma de evaluar que un bebé haya nacido sano, ¿no? Si lloró, eh, pasó ahí como esta prueba. Si no, pues le dan ahí como sus golpes, golpecitos ahí medios fuertes, etcétera, en la espalda, en los glúteos, en el abdomen, para que su organismo empiece a reaccionar. Pero bueno, no estamos hablando de eso, para no desviarme tanto. Voy a regresar a esto bueno, de la secuenciación, de la representación simbólica, de cómo vamos aprendiendo, estructurando. Por eso los niños, si tienes algún infante, algún menor cerca, te vas a dar cuenta que aprenden a leer mucho más rápido signos o símbolos gráficos que palabras. ¿Y por qué digo leer? Porque pues toda la codificación lo hacemos con estos sistemas de lectura, ¿no? Entonces, si tú tienes un menor en casa que de repente ve mucho YouTube o Netflix, etcétera, empieza a leer y a identificar el logotipo, logosímbolo, imagotipo, lo que sea, de Disney Plus o el HBO o todo este rollo, ¿no? Y al final es una lectura sígnica, ¿no? O simbólica. Y por eso también hemos incorporado y seguimos incorporando estos procesos de comunicación aumentativa dentro y fuera de las aulas, porque nos permite expresarnos, ¿no? De manera como más sintética, más rápida, más ágil, más funcional, más estandarizada. Por ejemplo, es muy probable que tú y yo solamente sepamos leer un tipo de alfabeto, ¿no? Un cierto estilo, un cierto formato. eh, y es altamente probable que si nos encontramos un texto con alfabeto cirílico, no tengamos ni idea de qué dice y mucho menos con pictogramas como suele ocurrir con el japonés, el lenguaje, con el chino mandarín, que hacen una combinación, entre comillas, como de letras con símbolos, con iconos o con emojis. No es precisamente un emoji, pero podemos hacer como la analogía de esto. Entonces, por eso, ¿no? Se dan estos procesos de las representaciones simbólicas en distintas edades y aquí hay algo bien interesante también en temas de neurodiversidades. Algo que nos juega muchísimo en contra cuando estamos hablando de educación es que las generaciones recientes, es decir, personas que nacieron por ahí del 2000, 2005 y que siguen siendo estudiantes. Bueno, a ver, si nacieron en 2010 es altamente probable que sigan siendo estudiantes. A lo mejor una persona que nació en el 2000 decida o no seguir estudiando, pero bueno, es como un rango, ¿no? Y algo que nos está pasando digamos, en la educación es que, perdón, las personas, y lo voy a decir así como muy, muy claro, es que las personas hemos ido deteriorando nuestra capacidad de poner atención, nuestra capacidad de comprender y nuestra capacidad de abstraer información. Son tres cosas distintas. La atención, cada vez tenemos menos paciencia o menos capacidad de enfocarnos en una sola cosa al momento y esto se debe a que los ritmos o las dinámicas de nuestro contexto han ido cambiando y tenemos muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor que se van frenando un poco o un mucho con relación o con respecto a esta capacidad. Y lo dejo así tan amplio y tan abierto porque eso no es un proceso que se ha deteriorado exclusivamente por
las pantallas y el Internet. Eso ya venía un poquito antes, ¿no? Internet como servicio, tú y yo lo pudimos empezar a utilizar, hayas nacido o no, pero a partir de 1994, al menos aquí en México, es que llega el servicio. Entonces, un poco con la llegada de la tecnología del servicio, em, aunado a los distintos ritmos, etcétera, pues empieza a deteriorar la capacidad de poner atención, ¿no? Otro, bueno, el attention o el time span, digamos, el margen que tenemos para prestar atención a ciertas cosas y un problema crucial, ¿no? Em, Empezamos a dejar, a ver, más bien, lo voy a decir de esta forma, dejamos de leer o empezamos a disminuir la cantidad de cosas que leemos porque no nos gusta leer. Y el tema del gusto de la lectura no tiene que ver con si nos lo inculcaron de pequeños o si culturalmente es mejor leer que ver televisión y este rollo. No, no va por ahí. En este caso lo que quiero decir es nuestra capacidad de disfrutar lo que estemos leyendo, sea un libro, sea un texto, sea un ensayo, sea no ficción, un periódico, información en una pantalla, etcétera, es porque, y eso lo arrojan estudios, no es algo que yo me ando inventando, es porque como nos cuesta trabajo entender qué es lo que se quiere decir, es decir, la comprensión lectora, decidimos abortar. Y eso nos pasa a todos, todo el tiempo, sin importar escolaridad, al nivel de alfabetización, es decir, al menos debemos de tener un nivel de alfabetización que nos permita, por supuesto, seguir ciertos textos, tener un contexto adecuado también. Si nos ponemos a leer algunos temas, no quiero decir libros, ¿no? Pero algunos temas o con cierta estructura, etcétera, pues no nos va a funcionar tan bien como si lo hiciéramos después de un cierto nivel de educación formal, después de una cierta edad. Acuérdate que te dije que el cuerpo termina de madurar, o al menos el cerebro termina de su etapa de maduración, por ahí de los 25 años, ¿no? Por ahí, este, más o menos. Y si nosotros no tenemos una formación filológica, ¿no? Que es el estudio de los textos, por ejemplo, y de repente nos metemos de lleno a cuestiones de historia, a cuestiones de sociología, a cuestiones de política y de guerra que ocurrieron en el medioevo, pues se nos va a hacer súper aburrido porque no lo vamos a entender. Entonces aquellas cosas que sí logramos entender son las cosas que nos van generando o nos van llamando la atención. Y aquí voy a sonar como ese profe así medio payaso elitista, pero aquí viene como esta cuestión interesante, ¿no? Si te has dado cuenta, de repente el mundo del consumo, el más media, ¿no? El consumo masivo y lo que vemos en televisión, en redes sociales, etcétera, tiende a tener contenidos muy simples para que sean fáciles de comprender y por lo tanto amables para el consumo de la mayoría de las personas. Aquí yo no estoy haciendo un juicio o una evaluación. Ay, espérame. No estoy haciendo como un juicio, una evaluación de si es bueno o malo, etcétera. Eh, ya te imaginarás lo que puedo pensar, pero voy a poner como ejemplo, ¿qué será? ¿No? Los programas de televisión en las mañanas de televisión abierta, ¿no? El mañanazo y el hoy, como se llamen, ¿no? Que es más o menos un estilo, se le llama el formato, se le llama magazine, porque te van presentando como distintos temas o distintas categorías. Este, pues tienden a hacer cosas muy simples, muy digeribles, también porque muchas veces los consumidores no están poniendo atención plena al contenido que están presentando, están haciendo otras y lo tienen ahí como la radio, ¿no? Como algo de fondo que lo que están escuchando, etcétera, y no nos requiere de mucha atención. Ajá. Y cuando empezamos, sobre todo los procesos de aprendizaje, cuando queremos aprender algo, y nos va costando trabajo, nos duele la cabeza, ¿no? Nos hartamos, nos duele la cabeza. Si regrésate a primaria y acuérdate de cuando estabas aprendiendo las tablas de multiplicar, si no lloraste cuando aprendías las tablas, las tablas en primaria,
pues dime cómo le hiciste, ¿no? Porque prácticamente todos los niños en algún momento aprendiendo o memorizando las tablas de multiplicar quedamos hartos, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, por cierto, no ha habido un cambio pedagógico fuerte en ese sentido. El otro día tuve esa duda así muy random y dije, a ver, si yo aprendí las tablas de multiplicar llorando y con amenazas y todo este rollo, los niños de ahora cómo lo aprenden. Seguro hay un método mucho más amable y resulta que la memorización sigue siendo el mejor método para aprender las tablas de multiplicar. Pero bueno, sí, entonces va viendo todo esto. Y de repente, imagínate que tenemos este esquema amplio de personas que tenemos una cierta capacidad, entre comillas, limitada para entender y para analizar cierta información, pues ahí vamos teniendo como estos frenos, estos bloqueos que nos van a impedir o van a dejar de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todo este rollo salió por la parte de la secuenciación de la representación simbólica. Es decir, sigo hablando como de ese tema, de esa caja, y esa secuenciación se da en el giro fusiforme, no tengo idea de dónde está eso, y en el lóbulo temporal, es decir, perdón, en la parte trasera creo que sí es la trasera, ¿no? Del cerebro. Luego, interrelaciones conceptuales, eso tiene que ver con cómo hacemos, es que no quiero repetir las palabras porque son bastante obvias, ¿no? Pero el cómo vinculamos una cosa con la otra. Y seguramente son como estos pequeños o grandes momentos de eureka cuando estamos aprendiendo lo que sea que estemos aprendiendo, que decimos, ahora ya me queda más claro por qué eh, Rusia está tan insistente en seguir colonizando territorios que antes le pertenecieron a la Unión Soviética, ¿no? Pues porque ya entendí el contexto sociohistórico, geopolítico y me queda mucho más claro que no es tan simple como que un país quiere hacerle la guerra a otro país, ¿no? Toda esta parte de las interrelaciones conceptuales. Y luego en el cerebelo se dan el entrenamiento, el reforzamiento de las tareas motoras y conceptuales. Y aquí también me gustaría regresar un poco a la idea de los tipos de memorias que tenemos. Ya hablé un poco de la memoria de trabajo, que es como el equivalente a nuestro RAM, es lo que estamos ejecutando en el momento de hacer algo. Nuestra memoria de corto, de largo plazo, pero también hay otros tipos de memorias que viven, que están ahí flotando en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la memoria muscular. Si tú alguna vez practicaste o practicas algún deporte, bueno, pues el entrenamiento, además de mejorar tu condición física, el entrenamiento lo que hace es que va condicionando a tu cuerpo, a la parte física, a aprender a hacer ciertas cosas y cuando adquieres la experiencia necesaria, prácticamente el cuerpo lo va a hacer de manera autónoma. Un poco es como los borrachitos, ¿no? Oye, pues los borrachitos, aunque andaba muy borracho, se acordó de cómo llegar perfectamente caminando a su casa. Bueno, pues porque era esta memoria, no es memoria muscular en este caso, simplemente es una memoria que le ayudó que a pesar de que se veía muy borracho en ese momento, conservó ciertas partes ahí como muy presentes ahí digamos, en su memoria de trabajo, ¿no? Lo que él quería era llegar y se acordó en ese momento. Entonces tenemos también la memoria muscular, que es lo que el cuerpo va agarrando. Por eso, si tú agarras una bicicleta después de 7 años de no andar en bicicleta, es altamente probable que el equilibrio no te falle y que sepas cómo se usa una bicicleta. Ajá. A lo mejor tú no me vas a poder explicar de manera teórica el concepto del giroscopio, uno en cada rueda y por qué ocurre eso y por qué cuando adquieres velocidad es más difícil caerte, etcétera. No. A lo mejor tú vas a decir, pues agarra vuelito y suéltate y ya con eso y el cuerpo comienza a acordarse de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, van habiendo o vamos teniendo información ahí interesante alrededor de todo este rollo. Estamos hablando de neurodiversidades, estamos hablando de educación y ahorita yo me puse
o me enfrasqué un poco a leer como estas. Ay, gracias Betty por la rosa. Thank you so much. Yo me puse a hablar sobre las diferencias las distintas habilidades, capacidades que los hemisferios van teniendo. Y bueno, a ver, lo que sabemos al día de hoy es que no necesariamente están limitados unos a los otros. Em, no quiere decir que si la parte lingüística que se consideraba eh, correspondiente solo al hemisferio izquierdo, vamos a imaginar que llega una sierra y nos corta así, pum, con precisión y seguimos vivos, ¿no? Por algún motivo. Pues eso no quiere decir que en la vida vamos a poder volver a hablar, ¿no? Hay una capacidad regenerativa, hay una capacidad de sinapsis, es decir, de elaboración de conexiones neuronales que nos van a permitir mantener y seguir ahí, digamos, generando estas conexiones y conservando la capacidad la capacidad de generar información, ¿no? Y aquí empezamos, bueno, Robert, que creo que ya se fue, Robert nos ayudó ahí con sus comentarios y con sus preguntas a entender un poquito mejor sobre estas cuestiones de hacia dónde se va una cosa de otra y qué mitos hay alrededor de todo esto. Entonces, aquí en el libro, acuérdate que estoy hablando de este libro. Ay, ¿dónde lo tengo? Acá está. Dame un segundito. Neuromitos en educación con Ana Forrés y muchos otros autores. Entonces, si estamos hablando de mitos, pues el libro nos ayuda a hacer la aclaración de que no necesariamente las cosas que creemos funcionan de esa manera, gracias a los avances que hemos tenido, ¿no? Entonces acá nos habla sobre el lenguaje y nos dice, es lingüístico el hemisferio izquierdo. Y acá dice, se considera que el lenguaje está lateralizado a la izquierda, pues áreas que intervienen en su producción o en su comprensión se localizan en la mayoría de las personas, inclusive las personas zurdas, en el hemisferio izquierdo. Pero, sin embargo, y aquí es donde viene así como el deshacer ese mito, en determinadas tareas lingüísticas el protagonismo también parece recaer sobre el hemisferio derecho. En un experimento en el que se midió la actividad cerebral extra cuando los participantes generaban verbos inusuales relacionados con sustantivos sugeridos, es decir, el perro pintó en lugar de el perro ladró, se encontró que se activaban regiones amplias del hemisferio derecho, un poco como para hacer una corrección de que lo que estamos diciendo no necesariamente tiene mucho sentido. Es más fácil ver a un perro ladrando que a un perro pintando, lo que nos quiere decir acá. Y luego nos dice el uso de una semántica menos usual, como en el caso del lenguaje metafórico, hace que participe activamente este hemisferio, es decir, el hemisferio derecho. Y en la práctica, al relatar, por ejemplo, una historia, intervienen diferentes redes neuronales de todo el cerebro que nos permiten memorizar hechos, integrar conceptos o construir de forma adecuada frases, u oraciones, etc. En definitiva, nos permiten integrar la información entre diferentes regiones cerebrales que pertenecen a ambos hemisferios. Ahorita no me acuerdo técnicamente cómo se llama esto que nos ocurre. Ay, creo que es vocalización, no estoy muy seguro. Ay, mi taza que se me rompió hace rato, pero bueno, es que me gusta mucho. Creo que sí es vocalización. Eh, no estoy muy seguro. Creo que estoy mal y pues lo voy a buscar, lo busco después. Entonces, pasa algo muy interesante cuando leemos, así literalmente lectura de un libro, así, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo en voz baja o lectura interior, estamos generando un diálogo. Y ese diálogo pasa algo bien interesante. Ese diálogo lo que hace es que nos permite preparar al cuerpo como si fuéramos a expresarlo de manera verbal. Por eso escuchamos a esta vocecita. Ajá. A veces esta voz es nuestra voz interna. A veces esta voz suena un poquito distinto a nuestra voz real.
Y a veces cuando tenemos diálogo podemos imaginar voces distintas. Cómo se escuchan solo tú vas a saber, ¿no? Porque son procesos fenomenológicos, es decir, procesos que solo la persona que lo vive lo sabe cómo es, lo experimenta. Y han descubierto que el tema o el proceso de leer en voz baja ayuda a enfatizar como estas partes de las distintas memorias y te digo, nos prepara para hablar. Yo después de que supe esto, porque a mí me pasa muy seguido, sobre todo cuando estoy leyendo en voz alta, no en voz baja, sino en voz alta, que voy teniendo como, escucho mi voz cuando hablo y voy teniendo como estos diálogos internos. Y algo que a mí me pasa, que yo a partir de que supe lo empecé a notar en las demás palabras, en las demás personas, perdón, cuando nosotros, y es parecido a lo que me acaba de ocurrir ahorita, ¿no? Cuando nosotros estamos preparando la información que va a salir, de repente llega como en el embudo, se atora, ¿no? O sea, como en este embudo mental, se atora y de repente pronunciamos mal o decimos una palabra que no es, como me acaba de pasar, porque esa palabra que se atora venía hasta después. O lo acabamos de decir o venía hasta después. Como que hay un glitch ahí, ¿no? Entonces, de repente, si yo quiero o estoy leyendo, porque el ojo va avanzando más rápido de lo que va avanzando la voz, es decir, nosotros podemos leer o deberíamos poder leer más rápido de lo que podemos pronunciar. Por eso podemos elaborar lecturas en voz alta y lecturas en voz baja. Entonces, de repente, cuando estamos haciendo eso, vamos ordenando y estructurando ideas y luego al momento de querer sacarlas, pueden generar como esta confusión, o sea, como que nos tropezamos, ¿no? Y decimos una cosa y, ay, no, perdón, no era esta palabra y más adelante había una con doble R y a lo mejor yo dije creativos porque más adelante iba a decir carretilla, ¿no? Y ahí me generó como la confusión de la pronunciación. Bueno, pues tiene que ver con ese proceso de la, creo que se llama vocalización interna, no estoy muy seguro, pero después lo voy a buscar. Y tiene que ver con esas dos partes, ¿no? Con la cuestión de la memoria, de la recuperación de información y también el cómo se conecta con el, digamos, la capacidad cognitiva con la capacidad física de hablar. Porque en algún momento tuvimos este entrenamiento y tuvimos esta capacidad de aprender a decir ciertas palabras, vocablos, fonemas, etcétera. Por eso tú y yo teóricamente podemos hablar bien español, digamos bien así en términos generales, y por eso teóricamente nos costaría más trabajo aprender a hablar. ¿Qué te gusta? Francés, ¿no? Chino mandarín, por la pronunciación, rumano, etcétera. No tanto por el lenguaje, a lo mejor la pronunciación se nos complica un poquito más. Algunas palabras, etcétera, por la costumbre, por la costumbre que vamos teniendo. Bueno, entonces ahí te platiqué así como muy rápido de uno de los neuromitos que vale mucho la pena tomar en consideración al momento de estar hablando de neurodiversidades. Y hablamos acerca del lenguaje. El mito es que el procesamiento lingüístico ocurre de manera exclusiva en el hemisferio izquierdo y al día de hoy sabemos, bueno, al día de hoy hace 15 años, tampoco es tan reciente, pero no se ha modificado mucho esto. Ya sabemos que no es exclusivo del hemisferio izquierdo, aunque tenga un poquito más de peso de aquel lado que de este lado. El siguiente neuromito tiene que ver con la creatividad y acuérdate, neuromito es una palabra simple para estar pensando acerca de aquellas cosas que creíamos que no necesariamente son ciertas. Con respecto a cómo vamos avanzando en la investigación, nos damos cuenta que no necesariamente son ciertas. El siguiente es la parte de la creatividad. La creatividad, como a lo mejor a ti y a mí nos la han enseñado, es que tiene que ver con procesos relacionados a la expresión artística, a la expresión emocional, a la expresión, etcétera. Y creatividad en su concepción, digamos, como más simple, es juntar dos cosas que antes no estaban unidas, así de sencillo, ¿no? Proceso creativo, cuando nosotros ponemos en marcha nuestra creatividad,
simplemente unimos dos cosas que antes no estaban unidas, creamos una tercera, A más B igual a C, y esta tercera genera novedad. Y la creatividad la podemos ver en absolutamente todos los ámbitos. Yo sigo ahí como con esta duda de por qué la asociamos fuertemente como a las áreas creativas, expresivas, artísticas, etcétera, cuando yo creo que la creatividad ocurre mucho más fuerte en áreas que no son tan visibles, ¿no? Como esta parte lógica de programación. Imagínate todo el mundo financiero, bursátil, contable y todos aquellos procesos que están ahí abajo, ¿no? De cosas que no vemos para poder llevar a cabo operaciones, para poder encontrar soluciones a problemas, etcétera, estrategias, todo ese rollo, creo que tiene como mucha más fecundidad la parte creativa allá que la parte creativa en el estereotipo, ¿no? De este artista, cantante, pintor, etcétera, bla, bla. Pero bueno, pues esa es como mi perspectiva, ya tú me dirás si la compartes o no. Y la creatividad, digamos, estereotípicamente se consideraba como parte justamente del otro lado, del hemisferio derecho. Por eso nos decían, es que eres muy bueno para pensar y para la lógica, seguro tu lado izquierdo está más fortalecido, ¿no? Y eres muy buen creativo y por eso para ti las matemáticas no van a ser lo tuyo nunca, es porque eres muy creativo, ¿no? Muy talentoso, métete a clases de piano y métete a clases de pintura, bla, bla. Entonces vamos a ver. Entonces creatividad, la pregunta que hace la autora dice, ser creativos depende del hemisferio derecho. Un ejemplo de resolución creativa corresponde a lo que se conoce como insight, es decir, el famoso momento eureka, el momento en que, ¡pum!, nos encontramos con información por ahí, ¿no? Que nos permite encontrar de forma repentina y sin ser conscientes del proceso la solución a un problema con el que estábamos atascados y que no sabíamos cómo resolver. Cuando en estos procesos se han analizado los escáneres cerebrales, es decir, ya tenemos capacidad de hacer estas lecturas, se ha encontrado una mayor actividad en la zona del hemisferio derecho, es decir, el giro temporal superior. Los autores de un estudio sugirieron que en el insight, el proceso de decir, órale, ya hice de ahí como el clic, el hemisferio derecho facilitaba la asociación y la integración de la información de recursos diferentes, a diferencia del hemisferio izquierdo, que se caracteriza por un procesamiento de la información más fino o más analítico, y que nos permite resolver problemas menos creativos. Sin embargo, hay evidencias que contradicen estos supuestos. Aquí es como la desmitificación de esto. Por ejemplo, cuando inventamos historias en las que objetos o fenómenos sin aparente relación acaban integrando una narrativa coherente, aumenta la activación del hemisferio izquierdo. Está interesante, ¿no? Porque estamos llevando a cabo procesos creativos a través de la parte lingüística, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, entramos ahí como en estas cosas que se nos van como empalmando. Incluso la constatación de que en general los zurdos, que tienen cerebros menos lateralizados de que los diestros, suelen ser más creativos, estaría en consonancia con la idea de que la creatividad depende de la capacidad de integrar la información entre ambos hemisferios. Es decir, ¿qué sabemos al día de hoy también? Lo que está diciendo acá, pues que la mano con la que escribimos no necesariamente determina si vamos a tener más peso de este lado o del otro. Que eso tradicionalmente así funcionaba e incluso a mí me gustaría pensar que conoces un poquito sobre la historia de los zurdos que todavía a mediados del siglo pasado en ciertas escuelas pues les amarraban la mano, ¿no? La mano izquierda se las amarraban para que escribieran o aprendieran a escribir solo con la mano derecha porque había muchos prejuicios alrededor de las personas que escribían con la mano izquierda y hoy sabemos que absolutamente nada afecta, absolutamente nada mejora, absolutamente nada cambia si escribes con una o si escribes con otra. Lo único que sí se ve perjudicado en ese proceso, si eres zurdo me lo vas a entender, yo no soy zurdo, pero lo que se ve perjudicado en ese proceso es la parte ergonómica, es decir, el mundo en el que vivimos está constituido mucho más
favorablemente para los diestros, ¿no? Los cuadernos, los pupitres, han ido cambiando, pero principalmente pues tenemos estos, digamos como estas cuestiones favorables, la escritura también. Si eres zurdo y has escrito con pluma, has escrito con lápiz, pues sabes que con respecto al avance de tu escritura, tu mano va pasando encima de las letras y este, pues vas entorpeciendo ahí, te vas manchando y vas dejando embarrado el cuaderno y todo este rollo, ¿no? Salvo eso, creo que no hay mayor afectación en la praxis, en la parte práctica de todo este rollo. Y mira, tercer neuromito, y ya con esto vamos a terminar, con esto cerramos, porque me tengo que ir a la calle de nuevo. El tercer mito, la aritmética. Ese también está interesante, ¿no? La pregunta que nos hace el autor es, ¿son los números o la lógica exclusivos del hemisferio izquierdo? Y voy a agregar otro que es así como mito cultural. ¿Son los asiáticos mejores para la aritmética que cualquier otra, es que no quiero decir raza, pero que cualquier otra, porque tampoco es nacionalidad, es más bien como esta gran región? Es decir, ¿son mejores los asiáticos en aritmética que el resto del mundo? Ya sabemos que no. Bueno, ya sabemos que no, pero los estereotipos que tenemos en 2025 siguen reforzando esa idea y ahorita te platico por qué. Entonces, con respecto al mito que se tiene de la aritmética, dice, hay una tendencia muy generalizada a creer que las operaciones numéricas, a veces incluso se hace mención de todas las matemáticas, o la lógica, que la lógica básicamente son procesos, están asociadas exclusivamente con el hemisferio izquierdo y directamente relacionadas con, uy, con las funciones lingüísticas. Ajá. Lo cierto es que gracias principalmente a los estudios de tal y tal autor, sabemos que en los cálculos exactos se observa una mayor actividad de las áreas del cerebro involucradas con el lenguaje, lo que no ocurre en los cálculos aproximados o en las estimaciones, en los que se activa más el lóbulo parietal de ambos hemisferios. Está interesante. ¿Qué es lo que nos quiso decir ahí? Cuando hacemos cálculos precisos, se activa cierta parte del cerebro. Cuando hacemos cálculos generalizados o aproximados, se activa otra parte. En relación con esto, se ha identificado el uso de tres sistemas diferentes de procesamiento numéricos y que activan áreas cerebrales distintas. Un sistema verbal en el que los números se representan mediante palabras, es decir, cuando vemos escrito el número, cuando vemos escrito el número 3 con letras TRES, ¿no? Un sistema, voy a repetirlo para que quede muy claro. Un sistema verbal en el que los números se representan mediante palabras y en el que se activa el giro angular izquierdo que interviene en los cálculos exactos. La verdad no me quedó muy claro ese segundo, pero bueno, déjame ver si avanzando le entiendo un poco mejor. Luego, 2. Un sistema visual asociado con los números arábigos conocidos. Era lo que platicaba sobre la alfabetización, sobre los alfabetos. Tú y yo, prácticamente hasta dormidos, podemos escribir un número 3. Ajá. Un número 3 arábigo. Pero si yo te digo, oye, ¿cómo se escribe un número 3 en chino mandarín? A lo mejor no sabes, yo no sé. Y si te digo cómo se escribe en japonés, a lo mejor no sabes, yo tampoco sé. O si sabes, etcétera. Entonces, ese es el segundo, ¿no? Ese es esta segunda parte de los procesos que van activando estas cosas distintas. Luego, un sistema visual asociado con los números arábigos conocidos. Te puse el ejemplo del número 3. Entonces, imagínate así el 3, ¿no? Que activa una región del lóbulo parietal relacionada con la atención y un sistema cuantitativo, es decir, que nos permite contar. Una persona joven, un menor, un infante, por eso te puede hacer cálculos simples. Es decir, si le pones ahí piezas de Lego, dependiendo de la edad, le puedes decir cuántas piezas tiene. Si tiene
5 años es probable que te pueda contar hasta 50 piezas, ¿no? Más o menos. Entonces, ese sistema cuantitativo nos permite ver o tener esta presencialidad de estos objetos, ¿no? Que hace intervenir el surco intraparietal, sepa la madre dónde queda eso, una región cerebral muy importante en el procesamiento numérico. Y luego dice, pues bien, tanto en el sistema visual como en el cuantitativo intervienen áreas de ambos hemisferios cerebrales. Es decir, el mito de que solo ocurrían procesos matemáticos o aritméticos en áreas específicas, ya sabemos que no, y que involucran no solo las dos partes del cerebro, sino que involucran por ahí muchas más áreas de lo que tradicionalmente se pensaba. Entonces, mira, con estos tres neuromitos, aritmética, creatividad, lenguaje, le voy a cortar porque ya casi son las 9 y me tengo que ir, pero vamos desvelando algunas cosas, algunas informaciones que tienen que ver con las neurodiversidades. ¿Por qué es útil hablar de esto? Porque cuando regresamos a espacios de trabajo, a espacios de aprendizaje, incluso en nuestras casas, es decir, es información útil por muchos lados que le queramos ver, bueno, pues esto nos va a permitir ajustar la información con respecto a la persona que nos puede estar consumiendo. De manera simple, en un hogar, si hay menores, o sea, si hay infancias, infantes menores, pues a lo mejor eso nos puede resultar útil porque ya sabemos que no necesariamente un niño aprende contando eh, al ver las cosas. Aprende contando y aprende escuchando. Entonces, cuando tenemos un objeto, mira, voy a poner de ejemplo estos post-its que creo que se van a ver bien. Sí, ahí está. Entonces, aquí tenemos 5. Podemos hacer el nombramiento de los distintos colores y además podemos hacer el conteo y decir 1, 2, 3, todo este rollo, ¿no? Se ven, ahí los tenemos de manera visual, a lo mejor tú y yo por la edad y la experiencia, pues ya sabemos que hay 5, así como de un golpe podemos ver, ¿no? Si yo tuviera 16, así en filita, a lo mejor es más probable que hagas ese cálculo visual tan rápido. Pero hay cálculos visuales que tú ya puedes hacer muy rápido y es por la experiencia, ¿no? Sobre todo si son poquitos, 3, 5, 7, dependiendo de las formas, etcétera. Entonces, por eso es muy útil aprender como de todos estos contextos. Y pues nada, le paro acá. Ya me aventé hora y media, estuvo bastante bien. La otra vez me aventé un poquito más, pero tengo que huir. Así que nos vemos pronto. Gracias por darte la vuelta por acá. Seguimos hablando de neurodiversidades. Me dio gusto verte, Daniel. Hola Ana, bienvenida. Me da gusto verte también por acá. Y bueno, pues nada, nos vemos pronto. Seguimos echando chismecito. Me despido. Tengas hello, hello. Que sigas teniendo buena noche ya te iba a decir de sábado, ya me quiero comer un día. Ay, Dios mío, también neurodiversa. Pues bienvenida al club. Mira, los viernes estoy aventándome aquí así como charlas para... De repente se pone interesante, ¿eh? Si te vas así, bueno, ahorita no, pero en los comentarios del inicio de la sesión había un chico, Roberto, que por ahí también comentaba cosas y se pone interesante. Entonces, si eres neurodiversa, bienvenida al club. Nos seguimos viendo por acá porque nos ayuda también. Mira, y si eres neurodiversa, por genética es altamente probable que tu hija, eh, que anda con los 16 años ya, más o menos, ¿no? También la hayas heredado por ahí. A mí me pasó eso con mi hija. Yo le heredé la neurodiversidad, entonces es muy padre aprenderlo como personas, como profesores, mamá, papá, etcétera. Entonces nos va a ayudar. Pues acá nos vemos. Cualquier duda, pregunta, me la mandan ahí por mensajito y la incorporamos por acá, ¿vale? Así que salgo corriendo. Mira, 19 años ya, qué rápido. Ay, mira, y no salió, mi papá sí era, yo también, mis tíos, pero ella no. Pues mira, te voy a decir algo que bueno, se salvó. 19 años, no hombre, yo me quedé así bien atrasado. Hecho, saluditos, Ani, nos vemos, Daniel. Ya voy a cortar. Nos vemos pronto por acá. Me dio gusto verlos. Bye bye.